Y en esta noche quisiera seguir hablando de lo que estuvimos hablando el fin de semana pasado, que tiene que ver con los límites. Por esto, este sermón se llama Rompiendo los Límites. Algunos pensarán, bueno, ¿de qué límites estamos hablando? ¿Cuáles son los límites que el pastor está mencionando? Eso es lo que vamos a ir viendo a medida que estemos desarrollando este sermón. Pero quiero que recuerden este pasaje, este relato que estuvimos mencionando, no solamente el fin de semana, sino también durante la semana sobrenatural, en donde había un hombre que era paralítico y había escuchado junto a sus amigos que Jesús andaba por allí, estaba en una de las casas de aquel lugar enseñando la palabra de Dios. Entonces, cuando oyeron que Jesús estaba allí, los amigos de este paralítico tuvieron la determinación y agarraron a su amigo del lecho en el cual estaba, tomó, me imagino yo, cada uno de las esquinas, de los vértices del lecho, de la camilla en donde yacía el paralítico, y lo llevaron hasta la casa en donde Jesús estaba enseñando. Cuando llegan ahí a la puerta de esa casa, se dan cuenta que la casa está llena, que no hay más lugar, que no pueden entrar. Y en lugar de rendirse, en lugar de volverse allí a la casa totalmente desanimados, de repente se dieron cuenta que podían acceder al techo de la casa. Subieron al techo de la casa, imagínate toda lo que tuvieron que hacer, la labor, el esfuerzo, la estrategia para poder subir hasta ese techo. Una vez en el techo, rompieron el techo, bajaron al paralítico que yacía en el lecho, y dice la Biblia que Jesús, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y después le dijo: a ti te digo, levántate y anda. Y en el mismo instante que Jesús pronunció esas palabras, el paralítico recibió sanidad completa de su enfermedad, se levantó y anduvo. Amén. Y qué bueno, porque había un obstáculo, había un impedimento que se puede traducir como un límite. ¿Qué es lo que significa la palabra límite? La palabra límite significa tope. La palabra límite tiene que ver también con esta figura, la cual estamos mencionando esta noche, en donde había un techo y tuvieron que romper el techo para poder llegar hasta donde Jesús estaba y así obtener el milagro para su amigo que era paralítico. Por eso límite tiene que ver con tope, límite tiene que ver con techo. Y cuando hablamos de un techo para nuestras vidas, estamos hablando de esas situaciones, de esas realidades, en donde muchas veces hasta uno dice: siento que tengo un ¿qué? Techo sobre mi cabeza. No puedo crecer, no puedo prosperar, no puedo avanzar, no puedo dar fruto. Y podés obviamente aplicarlo al área espiritual, pero también al área familiar, emocional, económica, laboral y todas las áreas de nuestra vida. Qué bueno que acá había 4 amigos que ayudaron a este paralítico, que rompieron el techo, hicieron algo inusual, porque imagínate que esta gente no andaba rompiendo techo todos los días. Y por eso romper los límites también es exactamente lo mismo. Romper los límites significa hacer lo que antes no hacías, dar el paso que antes no habías dado, tomar decisiones que antes no tomabas, emprender, encarar, aceptar desafíos que quizás nunca antes habías aceptado. De eso se trata, romper los límites. ¿Por qué? Porque estamos queriendo crecer, estamos queriendo avanzar, estamos queriendo progresar y estamos queriendo dar fruto, y fruto en abundancia para la gloria de Dios. Y qué bueno que estaban esos amigos para romper los techos. Y siempre la Biblia nos enseña que no solamente Dios es el que nos ayuda a romper los techos, sino que muchas veces Dios pone gente delante nuestro que nos inspira mediante su propia historia, su propio testimonio, su propia fe. Nos inspira y nos aún toma de la mano para que nos puedan llevar y nos ayuden a romper los límites en nuestras vidas. Así como nosotros hemos ayudado a otros a romper sus límites, nosotros también necesitamos de gente, de buenos amigos, como estos buenos amigos que mencionan la palabra de Dios, que nos ayuden a romper esos límites. Me gustó uno de los testimonios de estas noches sobrenaturales que dio Olinda. ¿Dónde estás, Olinda? ¿Estás por ahí? Ahí, levanta la mano, ahí está, muy bien.
que una de las noches tenía un dolor muy fuerte en su pierna, en su tobillo y tal, en la planta del pie, y como ella misma dijo aquí en la plataforma, era como que tenía un clavo allí, ¿no? Clavado en el talón, pero un buen amigo que anda por allá, donde está ahí está el buen amigo, ella le dijo, no, hoy no voy, no puedo ni caminar, no me puedo ni mover, ¿no? Un límite, un techo, un tope, algo, un obstáculo, pero el buen amigo le dijo, vos vení conmigo, yo te llevo, la trajo, ¿y qué pasó? Dios la sanó. Dios hizo la obra y Dios hizo el milagro. Recién le pregunté, ¿cómo estás del pie? ¿Cómo estás? Bien, pastor, muy bien. Le damos un aplauso a Jesús. Qué bueno que es tener buenos amigos, que nos inspiren, que nos bendigan, que en vez de restarnos, nos suben, y así también podemos nosotros hacer con otros. Y claro, cuando hablamos de casa llena, cuando llegaron ahí, la casa estaba como llena. Son situaciones incómodas, son situaciones que no nos gustan, son realidades que no nos gustan atravesar cuando de repente hay un obstáculo delante nuestro. ¿Cuántos están viviendo realidades que quizás dicen, no me gusta la realidad que estoy viviendo? A ver, levante la mano. No es muy cómodo lo que estoy viviendo. No es lo que yo estoy esperando lo que estoy viviendo. No es lo que yo deseo para mi vida lo que estoy viviendo. A ver cuántos levantan la mano. Con sinceridad, porque esa mano la ve Dios. Oh. ¿Y quién te dice que al igual que le pasó a estos amigos con su amigo paralítico, quién te dice que lo que te está ocurriendo, esta incomodidad, esta realidad para nada deseable, este impedimento, esos obstáculos, no son un motivo para que puedas romper los límites de tu vida? Romper los techos de tu vida y poder avanzar y poder dar los pasos que tenés que dar para la gloria de Dios. A veces, y yo sé, porque siempre está esa frase dando vueltas en nuestra idiosincrasia evangélica. Bueno, ¿será que Dios no quiere? ¿Será que no es de Dios? ¿Será que no es la voluntad de Dios? Imagínate si esos amigos hubiesen llegado a la puerta de esa casa y hubiesen, bueno, le hubiesen dicho al paralítico, lamentablemente, evidentemente, Dios no quiere. Volvamos a casa. Simplemente porque había una puerta cerrada, simplemente porque la casa estaba llena. Y a veces podemos caer en el error de tener ese argumento instalado en nuestra mente y ante cada obstáculo, ante cada impedimento, ante cada traba que se presenta delante nuestro, pensar sencillamente, porque obvio es más cómodo pensar que simplemente Dios no quiere o no es la voluntad de Dios. Ahora, puede pasar a veces que las circunstancias te hablan y que una puerta cerrada, como le pasó a ellos, un impedimento, un obstáculo, te está hablando de parte de Dios y te está diciendo no es de Dios. Puede pasar, pero no siempre. Porque a veces lo que Dios quiere, cuando Dios quiere, y muchas veces Dios quiere, no significa que va a ser algo cómodo, no significa que va a ser fácil, no significa que va a ser accesible. Aquí evidentemente Dios quería sanar a este muchacho, Dios quería sanar a este paralítico, pero no fue fácil, no fue cómodo. Tuvieron que tomar una decisión, tuvieron que arriesgarse, tuvieron que hacer algo que nunca antes habían hecho, y por eso subieron, rompieron el techo, pero recibieron lo que habían ido a buscar. Por eso Jesús dice, al ver la fe de ellos. ¿Y cuál fue la fe? ¿Cuál fue la fe? No haberse vuelto a su casa con las manos caídas, desanimados y resignados, sino haber insistido, sino haber hecho algo para poder alcanzar esa bendición y esa sanidad para su amigo paralítico. Amén. A veces nos conformamos y nos autojustificamos. Bueno, no será de Dios, porque claro, es más cómodo volver a casa y decir, no será de Dios, por ahí otro día se me da, que insistir, que seguir buscando, que seguir golpeando y que hacer lo que hay que hacer, romper los límites, romper los techos de nuestra vida para poder acceder a esa bendición que Dios tiene preparado. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, la incomodidad siempre te puede llevar, o esas situaciones te pueden llevar hacia dos lados, dos lugares. Frustrarte y sentirte un fracasado, o te puede llevar a romper los límites y los techos que están sobre tu vida. Ahora, ¿cuáles son los límites? Porque obviamente también hay que aclarar que lo que aquí hicieron después de romper ese techo fue encontrarse con Jesús, y en Jesús estaba la respuesta a su necesidad. Cuando uno rompe los límites, y los primeros límites que hay que romper en nuestra vida son los límites espirituales.
para poder buscar más, querer más, compenetrarnos más en las cosas de Dios, profundizar en lo espiritual, aprender más de la palabra, conocer más a Jesús. Y cuando uno aprende a romper esos límites en lo espiritual, después también puede romper los límites en todas las demás áreas de la vida. Ahora, ¿cuáles son los límites? ¿Cuáles son los límites que puede tener una persona? ¿Cuál es el tope? ¿Cuál es el techo que nos puede estar quizás aplastando en la vida? Mira lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 10. Éxodo, capítulo 3, versículo 10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Quién está diciendo esto? Lo está diciendo Dios. ¿A quién se lo está diciendo? Se lo está diciendo a Moisés. ¿Dónde se lo está diciendo? En un desierto. ¿Y qué estaba haciendo Moisés? Pastoreando ovejas desde hacía 40 años. Acordémonos que 40 años atrás, como en las películas, ¿viste? Cuando dice 40 años antes, Moisés no era un pastor de ovejas. Moisés, si bien era hebreo, era judío, en la tierra de Egipto, era el hijo de la hija del faraón, porque la hija del faraón lo había adoptado a Moisés como hijo suyo. Pero recuerden, Moisés no era egipcio, era hebreo, era judío. Y en ese momento los hebreos, los demás judíos, obviamente no Moisés, pero sí todos los demás, eran esclavos en la tierra de Egipto. Y Moisés, desde su lugar de autoridad, desde su posición de príncipe y de hijo de la hija del faraón, quiso liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Pero ¿cómo le salió? ¿Cómo le fue en ese intento de querer liberar al pueblo de Israel de la esclavitud? Mal, a tal punto que uno de los esclavos, cuando él se presentó como el Salvador, como el libertador, un esclavo le dijo a él: ¿quién te mandó? ¿Quién te puso a vos por príncipe y juez sobre nosotros? Y le fue tan mal que tuvo miedo, dice la Biblia, y tuvo que huir al desierto. Y en ese desierto estuvo por 40 años, hasta que, como acabamos de leer, Dios lo va a buscar y le dice: te voy a enviar a Egipto a liberar al pueblo de Israel. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Se la digo yo. La respuesta, de Moisés, ¿cuál es? No puedo. ¿Quién soy yo para ir a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud? Y ahí es donde Dios le dice a Moisés: poné tu mano en el pecho. Moisés pone la mano en el pecho y cuando la saca leprosa. Me imagino el susto, el miedo. Y después Dios le dice: volví a poner la mano en el pecho, la vuelve a poner la mano en el pecho y cuando la saca totalmente sana. Después le dice: toma la vara que era como el cayado del pastor que se utilizaba para pastorear las ovejas. Le dice: tirala al suelo. Cuando la tira al suelo, esa misma vara se convierte en serpiente. Moisés empieza a huir y le dice Dios: tomala de la cola. Cuando Moisés la toma de la cola, se vuelve a hacer vara en su mano. Conclusión: Dios lo convenció a Moisés. Y qué bueno, porque Dios no nos convence a veces con palabras, Dios nos convence con poder de Dios. Y como hemos escuchado esta noche los testimonios, Dios nos convence con poder de Dios. Amén. Dios te está convenciendo con su poder, mostrándote los milagros que Él hace, escuchando los testimonios de que si Dios lo hace con otros, también lo puede hacer con vos. Y esos hechos, esos testimonios y esos milagros valen más que 1000 palabras. Valen más que 1000 palabras. Y entonces Moisés va a Egipto. Y estoy haciendo obviamente una conclusión de la historia. Termina liberando al pueblo de Israel de la esclavitud. Escuchá. Y de pastorear ovejas durante 40 años, Moisés pasa a pastorear un pueblo de 2 millones de personas. Se transforma en el jefe de gobierno de 2 millones de personas, que los saca de Egipto para llevarlos a través del desierto durante 40 años rumbo a la tierra prometida. Un Moisés que cuando estaba en el desierto, de tanto estar con las ovejas, se había vuelto tartamudo. Se había olvidado de hasta cómo hablar. Pero ese mismo Moisés tartamudo de repente escribe
allí en el medio del desierto, escríbele las tablas de la ley con los 10 mandamientos que regían a toda la nación de Israel. Y ahí vemos cómo Dios rompió los límites que tenía Moisés. Ahora, ¿de dónde venía su límite? ¿Sabe de dónde venían los límites? En la mente, en la vida de Moisés. De tal manera que cuando Dios lo fue a buscar, Moisés dijo, no, paso. Buscate a otro. Yo no puedo, yo no sé, yo no tengo. Yo esto, yo aquello, yo lo otro. ¿De dónde venían los límites? En la mente, en la vida de Moisés. Los mismos límites que algunos de los que están aquí pueden estar teniendo o nosotros podemos padecer. En primer lugar, su límite venía del pasado. Porque ya se había equivocado, ya había fracasado, ya le había ido mal. Y es como que el pasado le seguía diciendo, nunca vas a poder hacerlo. Y el pasado, ese error y esa equivocación se había transformado en un límite en la vida de Moisés. Y muchos padecen de ese límite a raíz del pasado, pensando que nunca van a poder ser felices, nunca van a poder ser realmente 100% bendecidos, avanzar, progresar o hacer algo de sus vidas. El segundo límite en la vida de Moisés, ¿sabes de dónde venía? Del tiempo. ¿Del por qué del tiempo? Porque estuvo 40 años haciendo lo mismo, pastoreando ovejas, en el desierto, en la nada. Y cuando uno está 40 años haciendo lo mismo, esos 40 años se convierten en tu propio límite. Porque pensar en algo nuevo resulta demasiado excepcional, demasiado difícil, demasiado imposible. Pensar en algo diferente no cabe en la mente, no cabe en el corazón. No hay sueños, no hacia adelante, porque estás siempre haciendo lo mismo. Siempre en la misma actividad, siempre en la misma rutina, siempre en la misma realidad, siempre en el mismo desierto. Y no entraban en Moisés ya después de 40 años otra cosa. Y ese mismo tiempo se transformó en un límite para la vida de Moisés. Cuando alguien está haciendo mucho y siempre lo mismo, ese tiempo que pasa se transforma en su límite y también se transforma en su comodidad. Porque si bien era una realidad escasa, por decirme que tiene de especial pastorear 40 años ovejas en el desierto, si bien era una realidad escasa, era cómodo. No había nada difícil que hacer. No había nada arriesgado. Imagínate que después tuvo que ir a Egipto, enfrentar a Faraón, orar para que sucedan milagros, discutir con todos los egipcios, que el pueblo de Israel lo aceptara como gobernante, todo un desafío. 40 años sin hacer nada. Ya estaba muy cómodo. ¿Para qué? Si ya está. Y la comodidad, el tiempo y justamente el pasado se transformó en su propio límite. Pero ¿sabes algo? El llamado de Dios siempre es más fuerte, porque Dios lo llamó, Dios lo convenció y Moisés no se pudo resistir. El llamado de Dios es más fuerte que todo límite que podamos tener. Que el límite que te haya puesto el pasado, que el límite que te haya puesto el tiempo, o el límite que te haya puesto la comunidad, el límite que te hayan puesto los errores o los fracasos del ayer. El llamado de Dios es más poderoso, el llamado de Dios es más fuerte y el llamado de Dios va a quebrar, va a romper, va a deshacer esos límites, esos topes y ese techo que esa realidad estuvo poniendo en tu vida. Porque siempre, cuando Dios te llama es para romper límites. Siempre cuando Dios te llama es para romper techos. No el techo de ningún lado, por favor. Estoy hablando simbólicamente. Siempre que Dios te llama es para romper topes, para dar pasos, para avanzar y no quedarte en el mismo lugar. Mira lo que dice 2 de Samuel, capítulo 7. 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 8. Ahora pues, dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Hasta ahí. ¿A quién le está hablando Dios? A David, el rey David, cuando ya era el rey David. Pero el rey David no fue siempre el rey David. El rey David también, al igual que Moisés,
pastoreaba ovejas. ¿Y por qué pastoreaba ovejas? Acuérdense cuando Samuel, el mismo libro que estamos leyendo, el profeta Samuel, el sacerdote Samuel, fue a la casa de Isaí por orden de Dios a buscar al nuevo rey para la nación de Israel. Y ahí aparece el papá de David, Isaí, y ante el anuncio lo presenta a todos sus hijos, a Samuel, todos arregladitos, todos perfumados, todos bañaditos, todos limpitos, todos lindos, todos altos, esbeltos, fortachones, todo. Y de repente Samuel dijo, bueno, debe ser alguno de estos, se ven tan lindos todos que no sé cuál escoger, se ven tan bien todos que no sé cuál será. Y de repente Dios le dice, no es ninguno de estos, porque yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón. Y Samuel pregunta, ¿habrá alguien más? ¿Tenés algún hijo por ahí dando vueltas más? Ah, dijo el papá, cierto, está David, pero está haciendo los mandados, está allá con las ovejas, ¿para qué lo quiere? Lo mandó a traer, y cuando lo mandó a traer el papá a David, Dios le dijo a Samuel, este es, menos mal. Esto es fuerte. ¿De dónde venía el límite de David? ¿Quién había puesto un límite sobre la vida de David? Su propia familia. Porque lo menospreciaban, porque no lo tenían en cuenta, porque no lo tenían en consideración y porque lo tenían allá atrás de todo, como acabamos de leer, atrás de las ovejas, haciendo lo que otros no querían hacer. ¿Te imaginas vivir así? ¿Te imaginas crecer así? En donde el límite no es que te lo pone la circunstancia, como le pasó a Moisés, sus propios errores, el pasado. El límite no te lo está poniendo el tiempo, el límite no te lo está poniendo la comodidad, sino que tu propia familia, tus propios seres queridos, los que están al lado tuyo, que muchas veces dicen que te aman o te quieren, te están poniendo un límite. ¡Oh! Pero acuérdense, cuando apareció el gigante Goliat. ¿Se acuerdan de la historia de David y Goliat? ¿Qué pasó con David y Goliat? Nadie se animaba a enfrentarlo a Goliat. Y el gigante Goliat desafiaba constantemente ahí al pueblo de Israel, al ejército de Israel, allí en ese valle, un monte de un lado, un monte del otro, el valle en el medio, acá los filisteos con Goliat amenazando, el gigante Goliat, y acá el ejército de Israel muertos de miedo, y así durante 40 días. ¿Y quién se animó cuando nadie se animaba? David. ¿Y quién venció al gigante? David. ¿Y a quién levantó como rey de Israel? Dios, ¿a quién? A David. ¿Por qué? Porque los límites no te los pueden poner otros. Nadie te puede poner límites. Y aunque otros pongan límites sobre tu vida, Dios te va a sacar de allí atrás y Dios te va a hacer que rompas los límites y te va a poner donde Él te quiera poner. Y nada ni nadie va a poder impedir que Dios lo haga. Porque los únicos límites que existen no son los que la gente nos quiere poner, son los que nosotros mismos nos ponemos. No son los que la gente nos quiere poner, son los que nosotros mismos nos ponemos a nosotros. ¿Dónde? En la mente, en el corazón, en el alma. Mira Mateo, capítulo 4, versículo 18. Yo sé que mientras estoy hablando, estamos predicando, Dios te está hablando también. El Espíritu Santo te está mostrando. Por acá, obviamente, Dios cambia vidas, Dios cambia corazones, Dios nos transforma, Dios nos salva, Dios nos sana, pero también Dios nos quiere hacer crecer. También Dios nos quiere hacer romper los límites. También Dios quiere que rompamos los techos, que rompamos los topes, que podamos priorizar, como te acabo de decir y estuve mencionando durante la semana, y dar fruto, expandirnos, ensancharnos. 4, 18 al 20. Mateo 4, 18 al 20. Y esto es lo que Dios hace. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. ¿Está ahí? En la pantalla, 4:18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Eran pescadores de peces. Allí en Galilea, Jesús viene y les dice, los haré pescadores de hombres. Y decime si eso no es romper un límite. Porque mirá lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 2.
Hechos 2, versículo 7. Cuando ya Jesús había sido levantado al cielo, había venido el Espíritu Santo, los apóstoles, los que antes eran pescadores, ahora eran apóstoles, discípulos de Jesús, y de repente el Espíritu Santo los llena. Y el versículo 7 del capítulo 2 de Hechos dice: y estaban todos atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues, versículo 8, los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Si estos no eran de Galilea, no son pescadores, y hablan inglés, y hablan italiano, y hablan francés, y hablan ruso, y hablan chino, y hablan japonés, pero si vienen de Galilea. ¿Cómo puede ser? ¿Y por qué hago énfasis en Galilea? Pues ¿saben lo que era Galilea? Galilea era una provincia al norte, la más al norte de la nación de Israel, que estaba al límite con Siria, la que hoy es Siria. Entonces Galilea, por eso dice Galilea de los gentiles, porque la palabra gentil se usaba para describir al que no era judío, al que no era hebreo de verdad, y por lo tanto era extranjero, tenía mezcla con los extranjeros. Quiere decir que los gentiles eran despreciados, menospreciados en Israel. Y a ellos les decía Galilea de los gentiles. Allá en Galilea donde está lleno de gentiles, donde hay solamente pescadores, donde hay aldeanos, gente sin cultura, sin nada. Y de repente a estos que son pescadores los escuchamos hablar en inglés, en francés, en ruso, en chino, en japonés, en todos los idiomas. Por eso también dice, escuchá, en el Hechos capítulo 4, bien maravilloso, versículo 13. Como claro, ellos predicaban la palabra de Dios, los agarraban, los querían juzgar, los llevaron al lugar, al gobierno, donde estaban todos los gobernantes, los sacerdotes, los clérigos. Y ahí en el versículo 13 del capítulo 4, dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres, que dice, sin letras. ¿Y de dónde? Del vulgo, o sea, del pueblo, de allá del norte. Se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo estos hombres que ni la primaria tienen? ¿Cómo estos hombres que ni el secundario tienen hablan de esta manera? Si son de allá de Galilea, del norte, no tienen letras, son del pueblo. Claro, le decían, si estuvieron con Jesús. Y Jesús es el que te hace romper los límites. Jesús es el que rompe los límites en tu vida, el que rompe los techos, el que rompe los obstáculos para que no te quedes estancado, detenido, paralizado, sino para que puedas crecer, puedas conquistar, te puedas levantar, te puedas expandir, te puedas ensanchar y puedas alcanzar el propósito y las metas de Dios para tu vida. Porque acá, escuchá, ya el límite, escuchá esto porque es muy importante, ya el límite no es el error del pasado, el fracaso del ayer como Moisés. Ya no es el tiempo que pasó y uno se acomodó porque hace 40 años que estoy haciendo lo mismo y eso es mi límite. Acá el límite ya no es la familia, como le pasó a David, que no confiaban en él, lo menospreciaban, lo tenían en poco, lo tenían allá atrás. Acá el límite, ¿sabes cuál es? Es social. Cuando la misma sociedad les decía, ustedes no. La misma sociedad les decía, ustedes nunca van a poder llegar a ninguna parte. Nunca van a poder hacer nada. Pero ¿qué pasó? Estos hombres que eran pescadores, ¿qué le dijo Jesús apenas los vio? ¡Wow! ¿Qué le dijo Jesús apenas los vio? Yo voy a hacer de ustedes pescadores de hombres. Y esos se transformaron en los que fueron luego los apóstoles de la iglesia. Llevando la palabra, predicando, escribiendo epístolas, escribiendo cartas que están aquí, que estamos leyendo hoy. Hoy estamos leyendo esto. Que lo escribieron ellos, todos, ¿saben dónde eran todos? De Galilea. De Galilea. Jesús mismo, si bien nació en Belén, se crió en Galilea. ¿En dónde? En Nazaret. ¿Qué era Nazaret? ¿Saben lo que era Nazaret? No calificaba ni de aldea, porque era una región montañosa.
donde las casas de los aldeanos que se dedicaban a algo de construcción, o como José, que era carpintero, las casas eran cuevas hechas en las montañas. Y por eso Jesús, a una de las personas que dijo, yo te quiero seguir, le dijo, mirá que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, porque muchas de esas familias dormían sobre la tierra. Eso era Nazaret, donde Jesús se crió. Y por eso uno de los discípulos, cuando le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿De dónde viene de Nazaret? Límites, límites y más límites, límites y más límites. Impresionante. Pero ¿sabes algo? Dios, además de cambiar vidas, Dios, además de transformar corazones, Dios, además de sanar cuerpos como escuchamos esta noche, Dios, además de romper opresiones y cadenas del diablo como también hemos escuchado, Dios también rompe los límites. Dios también rompe los límites. Y si hay un límite en tu vida, ese límite no está para limitarte, ese límite está para ser quebrado, está para ser roto, está para ser destruido, está para ser quitado de sobre tu vida, de sobre tu mente, de sobre tu corazón, de sobre tu realidad, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Y cuántas veces puede pasar al escuchar estos límites que hemos mencionado, vos decís, eso también es lo que me pasa a mí? El pasado, los errores, el tiempo, la comodidad, mi familia, impresionante, la sociedad, los que me rodean, lo que el mundo dice, tantas cosas. ¿Y dónde está todo eso? Acá adentro. ¿Dónde está todo eso? Acá adentro. Pero como le pasó a David, nadie te puede poner un límite, solamente vos. Nada te puede limitar, solamente vos. Porque Dios es el que te lleva y te transforma en una persona que rompe los límites. En un rompedor de techos, como los amigos del paralítico. Amén. ¿Cuántos van a romper techos estos días? Oh, ¿cuántos van a romper techos estos días? ¿Cuántos van a romper techos? Ya hace falta. Y ahora no salgan de acá, vamos a romper techos, te escuchan los vecinos. Tanto. Pero mirá, escuchá, mirá. Volvamos al paralítico por un momento. El paralítico, la necesidad, la realidad. Jesús allá adentro, con el poder de Dios. Pero para llegar a donde estaba Jesús, para llegar y recibir lo que Jesús tenía preparado, porque esa era la voluntad del Padre, había que romper un techo. Si no, nunca hubiesen llegado. Y yo sé que Dios tiene planeado cosas grandes para tu vida. Pero para llegar a eso, va a haber techos que romper. Va a haber límites que quebrar. Oh, amén. Va a haber pasos que dar. Va a haber decisiones que tomar. Va a haber riesgos que correr, en el buen sentido lo digo. Va a haber quizás cosas que emprender, ¿no? Pasos arriesgados que dar, como le pasó a Pedro cuando Jesús apareció caminando sobre el agua. Si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, caminando. Jesús le dijo, vení. Oh. Los demás en la barca porque estaban los discípulos, ¿está loco? Pero Pedro se animó. Cuando Dios salió de la barca, dio un paso y se dio cuenta que podía caminar sobre el agua. Si nunca lo hubiese intentado, nunca se hubiese dado cuenta que podía, por el poder de Dios, obvio, porque fue un milagro. Si se hubiese quedado en la barca como los otros, esperando a que Jesús viniera simplemente, Jesús hubiese venido, la tempestad se hubiese calmado, pero Pedro se hubiese perdido algo poderosísimo que aún hoy estamos leyendo en la palabra. ¿Por qué? Porque se animó a romper un límite que nadie se hubiese animado a romper. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estás.